desde el 10, y de que he tomado como esposa a Ruth la Moabita, viuda de Mahlón, a fin de preservar el nombre del difunto con su heredad, para que su nombre no desaparezca de entre su familia, ni de los registros del pueblo. Déjenme cambiar a mi versión. El nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Éfrata y seas de renombre en Belén. Aquí continúa la manifestación de Dios, mostrándonos precisamente los beneficios o los resultados de esta redención llevada a cabo, de esta redención consumada. Ya no es una promesa, ya no es una expectativa, ya no es un deseo, ahora ya está consumada la redención. Ruth, la moabita, su nombre ya no es la extraña, ya no es la extranjera, sino ya es la hija. Pero es interesante cómo va cambiando esta perspectiva y esta situación en la vida de Ruth, porque ahora en este verso 11 los ancianos, que son los líderes, que son la autoridad en cierta manera delante de quien Boaz llevó a cabo todo este proceso, hubo dos eventos aquí que sucedieron, o dos cosas que Boaz quiso dejar claro. Una, la redención de la tierra, el pago del rescate por la tierra, y número dos, su unión con Ruth. Esta unión que tipifica la unión de Cristo con la iglesia es precisamente sobre la cual hacen esta declaración los ancianos, los que estaban fungiendo como testigos. Y entonces, cuando la redención se consuma en la cruz del Calvario, somos adoptados como hijos de Dios, somos reconocidos como parte de la familia de Dios. Hay beneficios y hay circunstancias favorables para nuestra vida. ¿Cuáles son esas circunstancias o beneficios que son favorables? Bueno, dice el verso 11 que todos los ancianos dijeron, ¿sí? Dijeron los ancianos, dijeron estos hombres: somos testigos, ¿sí? Y el deseo o la declaración que hacen ellos en primera instancia es hacia Ruth. Y dice: Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea. ¿Sí? Aquí les están haciendo una declaración respecto a la vida de Ruth como alguien que ahora entra a formar parte de una circunstancia diferente. Hay una situación que nosotros no podemos olvidar que cambió en nuestra realidad. Hay una situación que tenemos que tener presente que ahora es distinta estando nosotros en Cristo. ¿Dónde podemos nosotros encontrar ese aspecto? Vamos a ver la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Carta a los Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, fíjense, ¿sí?, por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia,
por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y asimismo nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La Biblia dice que en otro momento de nuestra vida nosotros estábamos en una condición completamente diferente. Antes de conocer a Cristo, nuestra situación era, dice aquí el texto, por naturaleza éramos objeto de la ira de Dios. A causa de nuestro pecado, a causa de la culpabilidad por el pecado, nosotros estábamos con la mirada de Dios puesta en nosotros, pero no para algo bueno. Estaba como objeto de la ira de Dios. Y esto es algo que éramos, dice el texto. Vivíamos de esa manera, pero gracias al amor de Dios con que nos amó, y aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Esta es la realidad de la redención. El rescate que se dio, que se pagó por nuestra vida, nos cambió esa situación. Por naturaleza, ahora ya no somos objeto de la ira de Dios. Ahora dice el texto aquí en Efesios 2 que nos ha sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Con qué objetivo? ¿Cuál es el propósito? Dice el texto, verso 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios antes me miraba y la óptica por la cual pasaba mi vida no era la del amor, no era la de la bondad, sino era la de la justicia y la de la ira de Dios. La ira de Dios estaba a la expectativa de ser derramada sobre cada uno de nosotros antes de ser rescatados, antes de ser redimidos. Mas sin embargo, después de que reconocemos en nuestra vida la obra redentora de Jesucristo, cambia completamente esa naturaleza en nosotros. Somos hechos nuevas criaturas. Ya lo veíamos la ocasión anterior, como en el caso de Ruth, la manera y la forma en la que Ruth fue llamada y sacada de los gentiles y trasladada a la familia de Dios. Eso es lo que Dios hace ahora con nosotros. Y cuando Dios nos mira, no nos mira como un objeto de ira. No nos mira con un pensamiento y con una idea de descargar sobre nosotros la ira. ¿Cuál es la idea de Dios ahora? Es mostrar su gracia y su bondad para con nosotros. Esa es la realidad. Por eso ahora aquí, a partir del momento en el que estos ancianos que son la autoridad y que podríamos mirarlos como el medio por el cual Dios manifiesta la voluntad que tiene Él para con esta familia y específicamente para la vida de Ruth, es bondad, es gracia, es misericordia, pero no cualquier misericordia, no cualquier bondad, sino una misericordia y una bondad abundantes. ¿Cuántos de nosotros somos merecedores de la bondad de Dios? ¿Sabes qué es lo que tú y yo merecemos? Merecemos un rayo en la cabeza. Sí, eso merecemos. Pero Dios, que es rico en misericordia y por el gran amor con que nos amó, nos ha dado vida y quiere que disfrutemos de una vida abundante y quiere que seamos objeto de su bondad. Sabes, si tú y yo nos podemos reconocer pecadores y somos capaces de darnos cuenta de nuestros errores y de nuestras faltas, esta actitud y esta misericordia que Dios tiene para con nosotros no la podemos ignorar. Dice Romanos capítulo 5, verso 1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo,
Esto es algo paralelo, es algo similar a la redención. La justificación es el acto por el medio del cual tú y yo somos declarados sin culpabilidad delante de Dios. No somos inocentes, no somos culpables, pero la gracia de Dios nos ve como inocentes. ¿Te das cuenta de eso? Puedes darte cuenta de la realidad del amor de Dios. Eres culpable y eres merecedor del peor castigo que pudiera ser ejecutado sobre tu vida. Pero sabes, Cristo recibió ese castigo sobre su vida, sobre su cuerpo, para que tú y yo hoy seamos vistos como inocentes. No somos inocentes, pero somos declarados inocentes por la gracia de Dios, por la obra de Cristo. Y no solo eso, dice el versículo 2, sino que también tenemos entrada. Se repite la palabra que vimos nosotros allí en el libro de Ruth. Tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Fíjate, ¿cuál es mi puerta de acceso a la gracia de Dios? Mi puerta de acceso a la gracia de Dios es la obra de Cristo. Tú y yo no teníamos acceso a eso. Sin embargo, Dios en su misericordia nos permite entrar y tomar y formar parte de la gracia de Dios. Hoy Dios lo que hace en nosotros, para con nosotros, tiene que ver con su bondad, tiene que ver con su gracia. Y sabes, necesitamos nosotros entender eso. ¿Por qué razón? Porque a veces nos cuesta trabajo ver la bondad y la misericordia y la gracia de Dios manifestada hacia nuestras vidas, aún en las circunstancias difíciles, aún en los momentos en los cuales las cosas no van bien. Recordemos el ejemplo del pueblo de Israel. ¿Qué sucedió con Israel? Dios ve la condición de su pueblo en Egipto, esclavizados, oprimidos por los egipcios, sufriendo, padeciendo, ¿sí?, toda clase de maltratos, toda clase de circunstancias sobre su vida. Y entonces Dios se acuerda de ellos y los saca de la tierra de Egipto con mano poderosa, las plagas, todas las circunstancias que rodearon su salida. Y entonces la idea de Dios es que no sigan más esclavizados, que no sigan más bajo el dominio de Faraón, ¿sí?, que no sigan más bajo el dominio de Egipto. Todo esto símbolo del pecado, símbolo de Satanás, símbolo de este mundo. Y entonces Dios los saca de ahí, ¿sí?, y los lleva a la tierra prometida. Cuando el pueblo de Israel cruza el Jordán, voltean y miran que sus enemigos fueron derrotados, que sus enemigos fueron ahogados en el mar. Dice la Biblia que lo que hicieron fue cantar, fue adorar y dijeron: ¿Quién como Jehová? Él ha echado al jinete, al caballo, a la mar. Y entonces la alegría y el gozo llenó el corazón del pueblo de Israel. Pero ¿qué sucedió? Esa alegría y ese gozo por la bondad de Dios mostrada para con ellos comenzó a disminuir al grado tal en que desapareció. Resulta que el pueblo de Israel, después de eso, comenzó su peregrinar en el desierto. Y entonces cualquiera de nosotros podría pensar que había una gran expectativa en el corazón de Israel por llegar a la tierra prometida y disfrutar de aquella tierra que, según se decía, fluía leche y miel, cuyo fruto era agradable, era hermoso y había gran bondad en esa tierra. Comienza el peregrinar de Israel y comienza a tener calor, comienza a tener frío, comienza a tener hambre, comienza a haber circunstancias que no eran las que se esperaban. Sin embargo, comienzan a avanzar, comienzan a recorrer el desierto, y Dios, pudiéndolos llevar por una ruta que hubiese tardado mucho menos tiempo, no los lleva por ahí. Los lleva por la ruta más larga, hace quiebres, sube, baja. Y entonces uno dice: ¿por qué? ¿Por qué Dios hace eso?
¿Por qué Dios no directamente los llevó a la tierra prometida y se evitó de problemas y de tentaciones y de circunstancias difíciles, las cuales vivieron en el desierto? Dios tenía un propósito. Ese propósito tenía que ver con la preparación del corazón del pueblo, con la purificación de su vida. No podían entrar ni disfrutar de todo lo que Dios tenía para ellos con el pensamiento, con el corazón que ellos traían de Egipto. Y entonces Dios en su bondad, Dios en su misericordia los trata de purificar. Pero ¿qué sucedió? Ellos no lo vieron así. Ellos pensaron que Dios lo que quería era matarlos en el desierto. Y dijeron: Dios nos sacó de Egipto para matarnos en el desierto. Designemos capitanes y entonces regresemos a Egipto. Esa es la óptica. ¿Qué pasó con ese quién como Jehová? ¿Qué pasó con esa roca inconmovible? ¿Qué pasó con la diestra de Jehová a su favor, en su beneficio? Ya no estaba más ahí. ¿Por qué? Porque perdieron la visión, porque perdieron la perspectiva de las cosas. Comenzaron a ver los problemas, comenzaron a ver el sufrimiento, comenzaron a ver lo que rodeaba sus vidas, y entonces dijeron: Dios no es tan bueno. Pero sabes, Dios sí estaba siendo bueno con ellos. ¿Por qué razón? Porque los estaba preparando para lo que venía, para que ellos pudieran disfrutar de la tierra prometida. Tenía que prepararlos, tenía que quitar de su corazón y arrancar la idolatría que habían tenido de Egipto, y ese pensamiento de esclavos. Dios se los quería quitar, y para eso les tenía que enseñar a depender de Él. ¿Cómo iban a disfrutar la abundancia si no habían aprendido a disfrutar y a tener la dependencia de Dios? Para que podamos disfrutar de la abundancia, para que podamos disfrutar de la bendición, de la prosperidad, de lo que Dios tiene para con nosotros, tenemos que aprender primero a depender de Él. Y entonces eso es lo que el pueblo de Israel no hizo, no quiso, porque no veían bondad en eso. A veces nosotros, cuando vemos las circunstancias de nuestra vida, nos cuesta trabajo pensar que un Dios bueno está detrás de eso. ¿Cómo puede estar un Dios bueno detrás de este dolor? ¿Cómo puede estar un Dios bueno detrás de este sufrimiento? ¿Cómo puede estar un Dios bueno detrás de lo que me está pasando, de lo que le está sucediendo a mi familia? ¿Sabes? Hay un Dios bueno detrás de eso. Y tal vez en este momento no lo vemos, tal vez en este momento no lo percibimos, pero Él está trabajando, Él está haciendo algo que tarde o temprano va a rendir un fruto. Nosotros tenemos que pensar y tener claro en nuestra mente que la bondad de Dios está trabajando. Cuando yo recuerdo hace 28 años, no más, me fracturé un brazo, el brazo derecho, saltando a la cuerda, ahí en Chapultepec, en una fiesta, por estar de chistoso, brincando la cuerda con una cuerda de este tamaño y con los ojos cerrados. La cuerda me agarró un pie, salí volando, caí literalmente así de cabeza, pero metí mi mano así. Se me fracturó el brazo. No, una escena horrible. La recuerdo el momento, recuerdo cómo sucedió, recuerdo el camino a la Cruz Roja, recuerdo estar en la Cruz Roja y yo con mi brazo gritando de dolor, y un par de doctores, 4 enfermeras ahí intentando sujetarme para que me acomodaran el brazo, y yo defendiéndome a patadas, a golpes, porque decía: estos me quieren lastimar. Y todos me decían: no, es por tu bien. No, que por mi bien. Y yo repartiendo patadas, repartiendo golpes y tratando de defender mi brazo. O sea, hazme favor, porque según yo me iban a lastimar. Ya estaba yo lastimado.
Lo que ellos querían me iba a doler, sí, y me dolió como no tienes idea. Pero sabes una cosa, gracias a eso que hicieron ellos, aquí está mi brazo, funciona. ¿Sí? Así es Dios. Dios ve que estás quebrado, Dios ve que estás mal y te quiere arreglar el brazo. Pero sabes, duele, sí duele. No es fácil sobreponerse a una circunstancia, a un problema, a una crisis. Duele dejar las cosas que a uno le agradan. Duele precisamente hacer lo correcto, lo justo. Duele todo eso. Pero sabes una cosa, es lo mejor que podemos hacer. Es lo mejor que podemos hacer, porque si no quedamos tullidos. ¿Sí? Yo le decía, no, denme algo para el dolor, no hay tiempo, te lo tenemos que acomodar. Yo era un niño, pero pateaba como mula. Sí, les di varios golpes a los doctores. Después me disculpé con ellos, pero pues ya les había dado. Sabes, así somos nosotros con Dios. Dios quiere purificarnos, Dios quiere arreglar nuestra vida y utiliza muchas veces y permite el sufrimiento, ¿sabes? Y no puedes ver bondad en ellos, no puedes ver bondad en eso. Yo los veía y estos me quieren lastimar, no, me quieren arreglar. Dios quiere arreglar tu vida, Dios quiere arreglar nuestra vida y necesitamos dejar que Él intervenga, porque su bondad sí va a sanar nuestro corazón. Su bondad va a sanar nuestra alma, va a arreglar nuestros asuntos. Si no somos capaces de ver las cosas y creer en un Dios bueno, entonces no conocemos al Dios de la Biblia. La Biblia nos dice una y otra vez: Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Jehová es bueno y su misericordia es para siempre. Sabes, si yo no tengo esa idea de Dios, no conozco al Dios de la Biblia. Aceptemos la bondad de Dios con la cara que venga. Si viene con una cara envuelto en algo agradable, recibamos lo de Dios, porque su bondad nos lo está dando. Si viene con una cara medio agria y que nos produce algo de dolor, algo de tristeza, igual recibámoslo. ¿Por qué? Porque al darle lugar en nuestra vida, a la larga va a sanar y va a restaurar. Pero si no somos capaces de mirar esa bondad de Dios, no podremos lograr entender y salir adelante. Vamos a ver qué nos dice el profeta Isaías en el capítulo 43. Isaías 43. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Fíjate. O sea, ahora Dios nos dice: me perteneces. Ya no eres más posesión del diablo. Ya no eres más posesión del pecado. Ya no estás bajo el dominio, bajo el señorío del príncipe de este mundo. La ley ya no tiene poder sobre tu vida. Ahora me perteneces, te compré. Eso es lo que dice: yo te redimí, yo te compré, yo pagué un rescate por ti. ¿Sabes? Ahora tienes un nombre diferente. Ya no eres llamado, ya no eres nombrado de la misma manera. ¿Cómo te decían antes? ¿Cómo le decían antes antes de que fuera Israel, antes de que se convirtiera en príncipe de Dios? ¿Sabes cómo se llamaba antes de llamarse príncipe de Dios? Jacob. ¿Y qué significa Jacob? Usurpador, tranza, engañador. O sea, era algo verdaderamente que describía una situación nada agradable. Es cierto, esa actitud y ese carácter le llevó a ganar la primogenitura, de acuerdo,
Pero ya estando en Cristo, no importa cómo haya llegado tu vida a Cristo. Alguien dice, si yo no hubiera vivido de esa manera, no hubiera llegado a Cristo, porque no hubiera sentido la necesidad de Dios en mi vida. Ok, de acuerdo, ya estás aquí. Ahora, a partir de este momento, no puedes seguirte llamando más Jacob. Dios quiere cambiar nuestro nombre. Dios quiere cambiar el propósito de nuestra vida. Ahora quiere que tengamos un nombre distinto. ¿Por qué? Porque ahora le pertenecemos a Él. Y dice en el siguiente versículo, verso 2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Eso es lo que Dios nos dice. Ahora, Él te rescata, Él te redime. Te da entrada, nos da entrada a su gracia, a su bondad, a su misericordia. Pero ¿qué es lo que hace después de eso? Después de que se declara que ahora le pertenecemos a Dios, de que ahora estamos con un nombre diferente, con un propósito distinto, viene la promesa. A partir del verso 2, la promesa es: yo estoy contigo todos los días. No importa lo que pases, no importa lo que atravieses, no importa dónde camines, dónde andes, yo estaré contigo. Vamos a regresar al libro de Ruth, Ruth capítulo 4. Y entonces viene una declaración sobre la vida de Ruth. Y entonces dice ahí en el verso 11: testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y vemos nosotros aquí un deseo, ¿sí? Pero además de que es un deseo bueno, en el sentido de que ahora Ruth, ¿sí?, se convierta en alguien ilustre, en alguien ejemplar, ¿sí? Es una especie de palabra profética sobre la vida de Ruth. ¿Por qué razón? Raquel y Lea eran las dos esposas de Jacob. Entonces, estas dos mujeres dieron a luz precisamente a los patriarcas, a cada uno de los patriarcas de las 12 tribus de Israel. Y entonces vemos que la promesa o la bendición que recibe Ruth es que así como ellas fueron las que edificaron la casa de Israel, de la misma manera la vida de Ruth se use para seguir edificando la casa de Israel. Y entonces aquí nosotros vemos el deseo de Dios, el deseo de Dios sobre nuestra vida. ¿Cuál era el objetivo que Dios tenía después de rescatarnos? Dice la Biblia que el objetivo de Dios es de que vayamos creciendo, vayamos avanzando precisamente en nuestro caminar y en nuestro andar en Cristo. Vamos a ver qué dice Primera a los Corintios capítulo 3. Primera a los Corintios capítulo 3. Verso 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Fíjate, aquí el fundamento que se coloca es Jesucristo. El fundamento de toda vida tiene que ser Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento. El fundamento de una morada espiritual es
Jesucristo. Ahora, ese es el fundamento. Pero continúa diciendo el apóstol Pablo, verso 12: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y entonces dice el texto que sobre ese fundamento se tiene que ir edificando, y nos da distintos materiales para edificar. Comienza con el oro, la plata y las piedras preciosas. Estos materiales tienen características resistentes al fuego, tienen características de ser metales, piedras preciosas que pueden servir no solamente como para darle fuerza a la edificación, sino además de eso para darle cierta hermosura. Pero también tenemos madera, heno y hojarasca. Estos materiales son materiales flamables, son materiales combustibles que al contacto con el fuego tienden precisamente a ser consumidos. Y entonces se dice que lo que va a probar la edificación será el fuego, y si la obra de alguno permanece, recibirá recompensa. Verso 15: si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, yo ahora soy una morada espiritual. Soy una morada espiritual, la cual precisamente está habitada por el Espíritu Santo. Está habitada por Dios. Y yo tengo que ir edificando mi vida sobre el fundamento de Cristo, ¿sí? Y con materiales que no se quemen. Los materiales que no se queman representan precisamente las obras que Dios ha preparado para que andemos en ellas. Aquellas obras que tienen que ver con la justicia, aquellas obras que tienen que ver con la obediencia, que tienen que ver con hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. Los materiales como la madera, el heno, la hojarasca, tienen que ver con aquellas obras que nosotros llevamos a cabo sin tomar en cuenta el sacrificio de Cristo, considerando nuestros gustos, nuestras necesidades, nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra autosatisfacción, aquello que definitivamente no va a favor de la voluntad de Dios, sino completamente en contra. Y dice el texto que lo que va a probar la casa va a ser el fuego. Y si yo sé que el fuego la va a probar, ¿no nos parece ilógico, sí, y poco sabio el construir con materiales flamables? Pues la teoría diría que sí. Sin embargo, la realidad muchas veces es que a pesar de que nosotros sabemos esa circunstancia, seguimos edificando nuestras vidas, no solamente con un fundamento endeble, frágil, sino edificamos nuestras vidas con obras, con circunstancias que están en contra de la voluntad de Dios. ¿Cómo edifico mi casa? El deseo de Dios para la vida de Ruth, para la vida de Boaz, era que edificaran su matrimonio, su vida sobre el fundamento firme, precisamente en este caso representado por los patriarcas, pero además que ese fundamento les permitiera edificar y fortalecer su vida, fortalecer su familia, su identidad y todo aquello que Dios desea para ellos. Y la pregunta es: ¿cómo estamos nosotros después de tener ese fundamento y de recibir la redención y el regalo tan grande de la salvación? ¿Cómo estamos edificando nuestras vidas, nuestra casa, con madera, heno, hojarasca, considerando lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que a mí me parece, o estoy tomando en cuenta la voluntad de Dios?
Si yo tomo en cuenta la voluntad de Dios, aunque no lo parezca, aunque me resulte difícil, complicado y hasta cierto punto ilógico, ¿sabes? Puedo confiar que mi edificación, que mi vida va a soportar los embates del enemigo, va a soportar las pruebas, va a soportar la aflicción. Pero si yo estoy edificando mi vida sobre mi opinión personal, sobre mis preferencias, sobre mi autosatisfacción y sobre aquello que me agrada, que me gusta, que me satisface, entonces puedo estar seguro que cuando vengan las pruebas, cuando vengan las dificultades, mi edificación va a ser quemada. Y entonces es cuando suceden las tragedias. Y entonces es cuando nos encontramos sumidos en una situación de pérdida, en una situación de tristeza, en una situación de dolor. ¿Por qué? Porque no tuvimos la prudencia de cuidar los materiales con los que edificábamos. No escuchamos la voz de Dios. No escuchamos a Dios que nos decía: no hagas eso, no te des ese lujo, no puedes hacer esto, ten cuidado aquí, ten cuidado allá. Y no escuchamos, no atendimos a su voz. Y entonces nos encontramos ya cuando viene el viento, cuando sopla el lobo, que se nos cayó la casa. ¿Por qué? Porque no fuimos prudentes, porque no edificamos. El deseo de los ancianos es que la vida de Ruth sea edificada y edifique la casa de Israel. Nosotros formamos parte importante en nuestra casa, en nuestra familia, en el lugar en el que nos encontramos, en el lugar en el que Dios nos ha puesto. Y mucho depende de lo que hagamos nosotros, que esa casa, que esa edificación, que ese grupo, que ese núcleo en el que Dios nos ha colocado permanezca fuerte, permanezca firme. Pero es importante que lo edifiquemos con un material de acuerdo a la voluntad de Dios. Regresamos a Ruth capítulo 4. Y entonces le dicen: Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata y seas de renombre en Belén. Y aquí entonces, ¿sí?, estamos delante de algo que resulta importante. Fíjate, ya Dios nos rescató, pagó el precio por nosotros, ¿sí? Nos coloca y nos da entrada a su gracia, a la bondad de Él, y quiere que nosotros visualicemos su bondad en todo lo que sucede en nuestra vida, ¿sí? Y no solo eso, quiere que comencemos a edificar nuestra vida con un fundamento firme, con materiales adecuados, para que podamos constituirnos como esa morada agradable espiritualmente hablando para Él. Esto va a traer una consecuencia. El hacer esto va a resultar en algo importante, y es: vamos a poder brillar. Vamos a poder, dice aquí literalmente, ser ilustres, es decir, reflejar, ser un ejemplo, ser un modelo precisamente de la bendición de Dios. Cuando nosotros consideramos precisamente lo que Dios es en nuestra vida, lo que Dios ha hecho en nuestra vida, y dejamos que Él trabaje, y dejamos que Él lleve a cabo la cirugía que tenga que llevar a cabo, y le permitimos, le abrimos nuestro corazón y le decimos: Señor, quema aquello que no sirve. Quiero edificar mi vida con un fundamento firme, con materiales adecuados. Sabes, eso que sucede en nuestro interior, tarde o temprano se va a reflejar en el exterior. Tarde o temprano, ¿sí? Podemos ser muy hábiles al final del día para ocultar nuestras faltas.
Podemos ser hábiles para ocultar nuestro pecado. Podemos engañarnos a nosotros mismos pensando y diciendo que estamos haciendo algo bien o algo correcto, aunque dentro de nosotros sepamos que no. Podemos hacerlo, eso mucha gente lo puede hacer. Pero sabes, hay algo que no puede ser falsificado. Y eso que no puede ser falsificado es el brillo, es el reflejo de la gloria de Dios. Cuando alguien ha sido o está siendo transformado en su interior, en el exterior se ve, se nota, no solamente en su semblante, en su aspecto, en lo que refleja, en lo que se muestra. Dios quiere que la gloria de Él se manifieste en nosotros, a través de nosotros, que podamos ser un reflejo de su gloria. Fíjate, vamos a ver qué dice el Salmo número 1. Salmo número 1. Y entonces dice: dichoso, feliz el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Fíjate, dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Fíjate cómo el trabajo interno, la oportunidad de un árbol de estar junto a la corriente de aguas, le permite alimentar su interior, la justicia, el apartarse del mal, el vivir alejado de lo malo, tiene un efecto tarde o temprano. Y eso que sucede en el interior del árbol, tarde o temprano se refleja en su fruto, se refleja en sus hojas, en su aspecto, en lo que da, en lo que proporciona, pero también en lo que se ve. ¿Cuántos de nosotros podemos tener esa congruencia o esa veracidad en nuestra vida? De que no solamente la realidad de Cristo, la verdad de Dios esté en nuestra mente o en nuestro interior. Porque yo puedo decir: la verdad de Dios está en mi mente, la verdad de Dios está en mi vida, y lo que reflejo es una completa basura, una completa falsedad, una completa hipocresía. Sabes, Dios desea que dejemos de vivir de esa manera, que le permitamos a Él trabajar en nuestro interior, trabajar y limpiar nuestros corazones. ¿Por qué? Porque Él quiere que nuestro aspecto sea precisamente ese, como un árbol que da el fruto a su tiempo, que su aspecto, que sus hojas no caen, que permanece, que se mantiene, que continúa. Y eso es precisamente lo que Dios quiere de nosotros y para nosotros. Él no quiere que seamos, ¿sí?, como aquella higuera, bonita, verde, aparentemente, pero sin la capacidad de dar fruto. Dios quiere que nuestro fruto no solamente se dé, Él quiere que nuestro fruto permanezca. Vamos a ver lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 15. Juan capítulo 15. Verso 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. ¿Sabes? Llega un punto en el que Dios dice: estoy invirtiendo en ti, estoy sembrando en ti. ¿Y qué está pasando? No está pasando nada.
No está sucediendo nada, no estás utilizando o aprovechando lo que estoy haciendo en tu vida, la oportunidad que te estoy brindando. Y entonces dice, todo árbol que no da fruto, dice, lo cortará, lo quitará. Pero aquel árbol que se preocupa y que se interesa en ser podado, en ser limpiado, en ser trabajado, en estar junto a la corriente de las aguas que puede llevar fruto, dice, no solamente lo seguirá limpiando para que lleve más fruto. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Quiero cosas, quiero bendiciones, quiero respuestas. ¿Qué estoy haciendo? O sea, Dios está dispuesto. Él te está mirando con una óptica de amor, con una óptica de bondad. Pero sabes, está esperando ver cómo vas avanzando en tu vida. Y primero te mete un poquito al desierto, y primero te mete a servicio y trabaja en tu vida. Si no puedes ver la bondad de Dios en eso, te desesperas, ¿sí? Caes en desánimo y te apartas. Es tu decisión. Dios tiene algo todavía para ti, no hay problema, lo puedes retomar. Pero cuando ya estás ahí y comienzas a ver y comienzas a avanzar, sabes que no desfallezcas. Hay cosas que estás esperando ver de Dios, pero si Dios te las da en este momento, ¿sabes qué? Te pueden echar a perder. Ten paciencia. Él está trabajando y preparando tu vida para ese momento cuando puedas pedir lo que quieras y lo vas a recibir. Sabes, la promesa de Dios es esa. Y aun cuando la promesa tardare, dice el profeta Habacuc, espérala. ¿Por qué? Porque de cierto llegará. La redención que Dios ha obtenido para nosotros a través de Jesucristo, sí, tiene distintos beneficios, pero uno de ellos es que nos da entrada a esa gracia. Además de darnos entrada a esa gracia, nos permite edificarnos como una morada espiritual, donde tenemos que usar de nuestra responsabilidad para hacerlo de la manera adecuada. Dios nos promete cosas y nos promete no solamente estar con nosotros, edificar nuestra vida, y que ese resultado lo veremos nosotros reflejado aquí en nuestra vida, aquí en la tierra. Dice la Biblia que hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Lo que Dios hace en tu vida, sabes, Él quiere que parte de eso lo vivas y lo disfrutes aquí en la tierra. Dios es bueno, indudablemente, y su misericordia es para siempre. Creamos, vivamos con esa certeza en nuestros corazones. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Señor, en esta tarde te damos las gracias porque tu bondad y tu misericordia excede no solamente nuestra comprensión, sino excede, Señor, cualquier dimensión que nosotros pudiésemos imaginar. ¿Qué somos? ¿Qué merecemos? ¿Qué merecíamos? ¿Y qué merecemos aún? Merecemos ser condenados, merecemos ser destruidos, merecemos la muerte. Mas tú, Dios, eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, que lleva sobre sí nuestro pecado, que lleva sobre sí la culpabilidad del pecado y nos rescata y nos saca de esa condenación y nos coloca en la vida. Y ahora, Señor, por medio de tu sacrificio sabemos que tenemos entrada a tu gracia, a tu bondad,
a tu misericordia. Y ya no estás mirando nuestra vida como un objeto de juicio. Ahora nos miras y ves a tu Hijo reflejado en nosotros. Y ves precisamente, nos ves como tus hijos, como parte de tu familia, con amor, con misericordia, viendo la forma y la manera de bendecirnos, de llenarnos, de saturarnos con tus favores, con tus misericordias. Danos la capacidad de entender y de comprender esto, pero también ahora la responsabilidad que tenemos en esta tierra prometida, en este Canaán, en esta vida, Señor, redimida, de edificar nuestra casa, de edificarnos como esa morada que tú esperas, que tú deseas, no con nuestras obras de justicia, no con nuestras ideas, no con nuestros pensamientos, no con nuestros conceptos, sino con los tuyos, con tus pensamientos, con tu voluntad, Señor. Queremos que cuando nuestra vida sea probada, pueda soportar, pueda resistir, pueda permanecer. Señor, permite que tu obra en nuestros corazones se lleve a cabo, se perfeccione y podamos, en el momento que tú lo dispongas, reflejar tu gloria, reflejar, mi Dios, esa gloria tuya, que podamos brillar como luminarias en medio de un mundo perverso, de un mundo oscuro, Señor, que busca solamente y ama las tinieblas. Permítenos ser luz en medio de donde tú nos has colocado. Danos la oportunidad, danos la ocasión para hacerlo, Señor. Y que en esta tarde nuestros corazones sean llenos de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia. Que tu paz guarde nuestros pensamientos y nuestro corazón en Cristo Jesús. Señor, muchas gracias por todo lo que tú haces. Gracias por lo que harás en nuestra vida, porque la imperfección de nuestra vida tú la conoces. La imperfección de nuestras obras tú las conoces. Sabes que somos frágiles y que no podemos. Y Dios, tal vez hemos intentado edificar nuestra casa, hemos tratado de edificar nuestra vida y miramos atrás y vemos una edificación aparte de fea, con madera, con heno, con hojarasca. Señor, si es necesario que esa casa sea quemada, quémala y permítenos comenzar a edificar con oro, plata, piedras preciosas. Permítenos comenzar a edificar nuestra vida de una manera diferente, de una manera distinta, de una manera, Señor, en donde tú seas honrado, en donde tú seas glorificado. Guíanos, condúcenos, Señor, en tu voluntad, y que nuestras vidas sean afirmadas sobre esa roca inconmovible que eres tú, Señor. Gracias por cada uno de los que estamos aquí. Gracias por cada familia representada. Gracias, Dios, por la vida de mis hermanos, de nuestros amigos, de la gente que está con nosotros. Te pedimos que en esta tarde tu paz reine en cada corazón y que cada uno de los que estamos aquí podamos ver tu mano a nuestro favor, tu mano poderosa extendida, Señor, para concedernos tu voluntad. Gracias te damos, Dios, en esta tarde por todo lo que haces. En el nombre de